bueno, voy a hablar en efecto de un tema que probablemente está rondando en general por la discusión pública, ¿no? Que es el tema del habeas corpus. Obviamente con una exposición más descriptiva que cualquier otra cosa, pero que a la final lo que quiere hacer es mostrar la importancia de esta institución. Sigamos. ¿Sí? Y iba a ser al principio una exposición con, digamos, todo el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. Luego me di cuenta de que en efecto eso iba a ser imposible en el tiempo que tengo. Y ahora tampoco les quiero cansar mucho, así que voy a reducir incluso más la exposición. Simplemente voy a hablar de, por un lado, los antecedentes históricos súper rápido para que ustedes vean cuál es la importancia de esta institución, tanto como derecho, así como mecanismo de protección de los derechos que están adheridos a esta garantía. Y por otro lado, hablar de tres elementos específicos digamos, del arreglo constitucional ecuatoriano en relación con el habeas corpus y cómo estos han sido desarrollados por la jurisprudencia de la Corte. Podemos seguir, por favor. Gracias. Bueno, entonces comenzamos con el tema de los antecedentes históricos. Comencemos por decir que el habeas corpus es tan antiguo como el derecho occidental, ¿no? Estamos hablando incluso de instituciones del derecho romano. No voy a meterme mucho en eso porque tengo a mi profesor de derecho romano aquí sentado, pero voy a decir que al menos este interdicto del homine libero exhibendo es uno de los primeros antecedentes del habeas corpus y es tan antiguo como eso. Y es tan importante porque ha permitido en general que las personas se sientan seguras cada vez que transitan por un lugar, cada vez que hacen actividades, cada vez que están en la esfera de lo público, ¿no? El papel del habeas corpus a partir de, por ejemplo, la Carta Magna de 1215 es bastante relevante porque a la final permitió el surgimiento y el desarrollo del sistema político parlamentario en Gran Bretaña. ¿No? Hay que considerar que el habeas corpus termina siendo uno de los primeros escudos en la historia del derecho para que el poder no abuse o para las personas que tienen poder no abusen de él. Entonces, siguiendo, solo quisiera que nosotros veamos los antecedentes en el Ecuador del habeas corpus, que también es tan antiguo como la historia ecuatoriana. Al menos como derecho, el derecho a no ser detenido por razones arbitrarias existe desde 1830, es decir, desde el nacimiento de la República. Ya como garantía aparece por primera vez en la Constitución de 1929, pero claro, el problema fue que no hubo un desarrollo legislativo, ¿no? Y no es hasta 1945 que al fin se dice quién es el competente para conceder el habeas corpus y como, digamos, las personas que tenemos un poco más de edad conocemos, era el alcalde, ¿no? El presidente del Consejo Municipal en el 45 y después esta autoridad cambió a ser el alcalde y ahora tenemos una garantía jurisdiccional con ciertas características que ustedes pueden leer en los artículos 89 y 90 de la Constitución. No me voy a quedar ahí. Sigamos. Ya. Bueno, ahora me voy a referir a los supuestos por los cuales se concede un habeas corpus. ¿Sí? Un habeas corpus se concede ante tres supuestos de acuerdo a nuestra Constitución, ¿no es cierto? Por un lado, tenemos el tema de la privación de la libertad, arbitraria, ilegal o ilegítima. Por otro lado, tenemos el de la protección de las personas, de los derechos a la vida, integridad física de las personas privadas de la libertad. Y dentro de este vamos a encontrar a la posibilidad de utilizar el habeas corpus para para encontrar a personas que se presuma que están desaparecidas. ¿Sí? Una primera constatación respecto al primer supuesto es que se habla de privación de la libertad, algo que, digamos, a veces no queda muy claro, sobre todo de las personas que definen el habeas corpus como una garantía que solo, digamos, procede ante ciertos supuestos y dentro de ciertos momentos de los procesos penales, ¿no? La privación de la libertad ha sido definida como un concepto amplio por la Corte Constitucional y esto desde anteriores conformaciones, ¿no? Esto fue recogido luego en la sentencia 207-11 JH cuando dice que la privación de la libertad es un conjunto de hechos y condiciones que se dan respecto a la persona privada de libertad desde que pierde la libertad hasta que la recupera, ¿no? Y esto genera un concepto bastante amplio de privación de la libertad, como ustedes ven, que no se restringe a lo que normalmente pasaba, sobre todo cuando los alcaldes eran
quienes conocían el habeas corpus, a la boleta de detención o a las condiciones de la aprehensión, sino en efecto la privación de la libertad es un concepto muchísimo más amplio. Sigamos, por favor. Y aquí tenemos algunos ejemplos de privación de la libertad en contextos que nosotros no nos imaginaríamos en principio que son aquellos en los cuales el habeas corpus se da, pero efectivamente la privación de la libertad se da en contextos incluso fuera del derecho penal, ¿no? Aquí tenemos procesos de deportación, como por ejemplo el caso 159-11JH, que tiene que ver con la detención de un ciudadano cubano fuera de la embajada, el inicio de su proceso de deportación y su detención durante un tiempo prolongado en uno de estos hoteles o lugares en los cuales se acogía a las personas esperando esta deportación. Esta persona nunca fue deportada. O el 2533-16 EP, que también se refiere específicamente al caso del Hotel Carrión. Temas de acogimiento institucional. Vamos, esto en el Corpus Juris Internacional del Derecho de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes sí ha sido desarrollado, pero la Corte ha encontrado casos en los cuales el acogimiento institucional, que es concebido como una medida de protección de niños, niñas y adolescentes, puede terminar vulnerando sus derechos y convirtiéndose en un contexto de privación de la libertad arbitraria, ¿no? Tenemos también centros de rehabilitación o centros de tratamiento de adicciones, ¿no? En los cuales, en efecto, una medida tendiente supuestamente a garantizar la salud de esta persona, si es que no está siendo ejecutada con su consentimiento, pues puede generar una privación de la libertad, digamos, que requiera el habeas corpus. Tenemos también temas de apremio personal en casos de alimentos, cuando estos exceden el tiempo previsto para el efecto, ¿sí? O incluso esta, que es un caso bastante interesante, ¿no? El apremio personal para las personas que impiden el ejercicio del régimen de visitas o que hacen una retención indebida de el niño, niña o adolescente. En este caso, de hecho, la Corte se refirió a qué tan idónea es la privación de la libertad como una medida de apremio para asegurar estas obligaciones. Aquí tenemos tres conceptos que fueron desarrollados por la Corte Constitucional. Primero, en la sentencia 247-17 SEP-CC, que son los tres supuestos que la Constitución establece, ¿no? La ilegalidad, la ilegitimidad y la arbitrariedad de la privación de la libertad. Bastante interesante este último, el de la ilegitimidad, porque es un concepto que uno no encuentra en otros contextos. Y de hecho, en la sentencia 207-11JH, la Corte Constitucional se refiere a la definición anterior que había estado establecida y dice, esta definición relacionada con la autoridad, ¿no? Digamos, la legitimidad que la autoridad tiene para dictar la medida, a la final termina subsumiéndose dentro de la arbitrariedad, que es la privación de la libertad en la cual se vulneran las garantías básicas y los derechos de la persona privada de libertad. Sigamos. Y aquí tenemos otra vez varios ejemplos. Esto es importante porque nosotros vemos que la jurisprudencia de la Corte tiene un balance muy pronunciado a hablar de habeas corpus que, digamos, en contextos en los cuales la privación de la libertad no necesariamente inició como arbitraria, ilegal o ilegítima, pero que se convirtió por un hecho superviniente, ¿no? Tenemos una detención que por sí mismo era discriminatoria, que es el caso del ciudadano cubano, que ya lo conversamos, pero acá tenemos una mujer que se embarazó durante el cumplimiento de la pena, ¿no? En incumplimiento de una norma que está establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia que prohíbe que se cumpla, que las mujeres embarazadas cumplan la pena dentro de un centro de privación de libertad, ¿no? Estamos aquí en temas de disminución de la pena asignada, el transcurso del plazo del internamiento preventivo y también aquí me falta otra sentencia que es la 2505 16 EP del 2021, que habla también de la prisión preventiva, ¿no? Este tema de la caducidad de la prisión preventiva como un hecho superviniente que convierte a la privación de la libertad en ilegal. Tenemos también el transcurso del plazo máximo para, en cambio, el apremio personal. Y por último, el haber cumplido el apremio personal. Por haber cumplido el apremio personal, el objetivo
por el cual fue dictado. Perdón, pero a veces necesito las guías. Sigamos. Respecto al segundo supuesto, que es el de proteger la vida, integridad física y los derechos conexos, creo que es como uno de los supuestos que a la vez, primero es más novedoso y segundo es de los más polémicos, porque a la final enfrenta a privaciones de la libertad en las que las personas probablemente estén legítimamente privados de ella, pero las situaciones que se dan dentro del contexto en el que están pueden requerir que se conceda un habeas corpus. Lo que no necesariamente, y esto lo digo una vez, a pesar de que va a salir en las diapositivas, no implica necesariamente que la medida sea emitir una orden de libertad. Sigamos. Aquí tenemos algunos casos en los cuales se ha hecho esta protección de derechos a la vida y derechos conexos, ¿no? Tenemos el acogimiento institucional vuelve a salir, el embarazo otra vez. Aquí tenemos los 4 casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se traducen en una sentencia que ha sido bastante mencionada en los últimos días, ¿no? Estos casos en los cuales se transgrede estos derechos, yo quisiera centrarme un poquito en esto porque me parece que para entender los precedentes hay que entender los hechos del caso. Y voy a permitirme leer un poco la sentencia en la parte en la que habla de los hechos probados del caso, ¿no? Dice, por ejemplo, respecto del primero de ellos, dice, el 14 de noviembre de 2018, Paula Doménica Arellano presentó una acción de habeas corpus en favor de su pareja, ¿sí? Que se encontraba cumpliendo una medida cautelar. La accionante presentó el habeas corpus en virtud de que el 9 de noviembre de 2018 la persona afectada habría sido golpeada, vejada, torturada por los guías penitenciarios y policías nacionales en el pabellón en donde se encontraba privada de la libertad. Fruto de estas agresiones habría perdido piezas dentales, aplastaron su cabeza contra el piso, recibió descargas eléctricas, toletazos en la pierna derecha, golpes de puño y rostros en la nariz. Dice, el siguiente caso, dice, el 16 de agosto de 2017, el defensor público presentó una acción de habeas corpus a favor del accionante contra la Policía Nacional. Dice, la persona privada de libertad fue víctima de maltratos junto a aproximadamente 90 internos más que se encontraban en el Centro de Rehabilitación Social de Los Ríos. Esta acción fue interpuesta en virtud de que agentes de policía en el marco de un operativo ingresaron a dicho centro de privación de libertad, rociaron con gases de dotación policial a los internos y el accionante manifestó que recibió un disparo con arma de fuego por parte de los miembros de la Policía Nacional a la altura de su abdomen, cuando se encontraba descansando en el pabellón C del mencionado centro de privación de libertad. El mismo día había sido trasladado por el personal del centro de rehabilitación y miembros a la sección de emergencia del hospital, donde estuvo hospitalizado por 7 días, posterior a lo cual se le determinó una incapacidad de 9 a 30 días para su recuperación, siempre que reciba atención médica. El tercer caso, y aquí voy a leer un relato del accionante. Dice, el día domingo 3 de noviembre de 2019, por un altercado interno en el cual no participé, un guía penitenciario me envió a un área interna de la cárcel denominada Calabozo, a la cual fui ingresado de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Durante mi permanencia en el calabozo, varios reos que se encontraban en el sitio procedieron a tratar de agredirme, para posterior, tras forcejear y agredirme, me violaron. Bueno, y el último caso. Fue trasladado a un lugar donde un guía penitenciario de apellido Villasís le habría indicado que conjuntamente con un privado de libertad se habrían hecho cargo de su seguridad, ya que ellos comandaban y dirigían el CDP. El accionante agregó que su conviviente le había comentado que minutos después de lo narrado fue llevado a un lugar sin luz y custodiado por otros privados de libertad. Uno de ellos se colocó en una puerta con un bate de madera para que su conviviente no pueda salir de ese lugar. Le contó que las personas privadas de libertad hicieron sentar en la cama y le dijeron que un guía penitenciario de nombre Nardo Castillo, que lo conocía, y había ordenado que le den la bienvenida. En ese momento, las personas privadas de la libertad y el guía lo golpearon, le dieron palazos y le amenazaron de muerte. Además, el mencionado guía le dijo que debía pagar $10,000 por su estadía y seguridad en un plazo de 8 días, porque si no lo matarían a él y a su familia. Estos casos fueron los que generaron antecedentes para que la Corte Constitucional desarrolle su jurisprudencia relacionada con la protección de la vida, la integridad física de las personas privadas de libertad.
Y en ese sentido, vamos, nosotros podemos ver que la Constitución prevé que en casos de tortura, trato cruel, inhumano y degradante se debe otorgar la libertad y ordenar la emisión de medidas alternativas a la privación de la libertad, además de medidas de tratamiento, ¿cierto? Y esto tiene una justificación. La justificación más básica es que una persona torturada que denuncia su tortura puede tener represalias. Y esas represalias se extienden no al centro de privación de libertad donde está, sino probablemente a todo el sistema de rehabilitación social, donde existen redes de mafias, donde las personas que cuidan a los presos están de algún modo, digamos, en conexión con ellos, en que el estar en uno u otro centro de privación de libertad probablemente no te garantice seguridad, etcétera. ¿Sí? Y además, digamos, tiene sentdo cuando se ve que digamos, las personas que han sido privadas de la libertad de algún modo están pagando una pena en la cual el Estado retribuye por una infracción, pero esta pena está establecida en las leyes y no está establecida vamos, no está establecida por las personas que los cuidan ni por los presos que de algún modo tienen el control respecto de la cárcel. La pena está establecida en la ley y no, vamos, no se debe ejercer, sobre todo más allá del dolor que la pena mismo infringe. Sigamos. Y entonces, ¿qué se puede hacer? Vamos, no necesariamente dictar la privación de la libertad. Hemos visto los supuestos en los cuales eso se hace, pero también existen muchísimas medidas que concediendo el habeas corpus se pueden dar. Aquí tenemos atención inmediata, permanencia en un centro de salud, el tema de la custodia personal, protección a las familias, requerimiento de informes, de investigación de los hechos. Se puede hacer muchísimas cosas cuando existe una amenaza o una violación a la integridad física o a la vida de la persona privada de la libertad que no implique necesariamente una tortura, trato cruel, inhumano, degradante. De hecho, la sentencia 209-15 JH dice que para la protección de la salud de las personas con enfermedades crónicas o que requieren un tratamiento permanente, no necesariamente, y de hecho, en la mayoría de los casos no requiere una orden de privación de la libertad, perdón, una orden de libertad. Sigamos. Listo. Entonces, ¿cuándo se puede ordenar la libertad? Y sobre todo esto en los casos en los cuales lo que se está haciendo es cumpliendo una pena. Y aquí tenemos algunas condiciones que la sentencia 365-18 JH establece, ¿no? La primera es que estas afectaciones a la vida e integridad física tienen que ser graves. ¿Sí? La gravedad es un elemento importante a considerar. Después el tema de cuáles son los delitos en los cuales se puede presentar, ¿sí? No es cualquier delito, tiene que considerarse la alarma social en la cual este delito, digamos, pueda causar, y además que no provoque riesgos a las víctimas de la persona que eventualmente estaría, digamos, siendo ordenada la libertad. Y además, esto es muy importante, la jueza o juez que emite esa decisión tiene que hacerlo atendiendo al caso concreto y de manera motivada. Es decir, tiene que establecer cuál es la correspondencia entre lo que encuentra dentro de los hechos del caso y lo que resuelve el momento de decidir, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el caso de, vamos, la competencia para el caso de que se desconozca el lugar del domicilio, ¿no es cierto? Ahí nosotros tenemos una cuestión importante porque hay que leerlo a la luz del artículo 90 de la Ley de Garantías, perdón, de la Constitución de la República, que dice que cuando se desconoce el lugar del domicilio, la medida que se tiene que adoptar en el habeas corpus no necesariamente es una medida tendiente a recuperar la libertad, sino una medida tendiente a buscar a la persona desaparecida, por ejemplo, ¿no? Podrían existir otras, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros vemos a la final es que las normas del habeas corpus tienen que ser entendidas en ese sentido, una con otra, digamos, conectadas y tomando en consideración la obligación del juez de decir cuándo es competente, de acuerdo a estas normas que son un poco enredadas, las de las competencias, cuál es el supuesto al cual se está enfrentando y cuál es la medida adecuada para lograr la protección de los derechos que considera que están siendo amenazados. Y eso
como, digamos, norma general que la Corte ha establecido para todos los casos y específicamente para el habeas corpus. Que muchas gracias.